Le decía que estábamos conversando con Damián Regalini, que es un empresario en el rubro medias, es un empresario nacional. Su público es usted, el mercado interno, los que vivimos en la Argentina y cobramos un sueldo. Y nos estaba contando algunos de los problemas. La pregunta que le dejé planteada, quiero decir, algunos de sus problemas. Nos estaba contando que esto es un desastre, no es que hay algunos problemas. Y la pregunta que le dejé planteada es qué papel cumple en todo este cuadro, que es dramático por lo que ha contado Damián, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy lo que se ve, está clarísimo, es que el Fondo Monetario Internacional tomó el control de la economía del país. Vos fijate que el programa que anunció cuando cerraron el acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional es lo que rige la política económica del gobierno de Cambiemos, desde el presupuesto hasta las decisiones de ajustar el Estado, ajustar los planes de incentivo a educación, salud, etcétera, etcétera. Estamos viendo eso, estamos viendo que la fórmula del FMI es la fórmula que está aplicando el gobierno de Cambiemos a rajatabla, que lamentablemente es una fórmula fracasada en todo lado, en todo el mundo. O sea, no hay ningún país que haya tenido la intervención del FMI y que haya sido exitoso. No existe. O sea, lo que te decía, hay millones de casos. De hecho, Argentina se pudo levantar en los últimos años cuando canceló la deuda con el FMI. Exacto. Y básicamente dejamos de atender sus consejos, porque el consejo del FMI... Y lo sacamos de la oficina del Ministerio de Economía. Exactamente, o sea, empezamos a manejar la economía con un criterio virtuoso para el pueblo argentino. Muchos especialistas en finanzas dicen, yo coincido con eso, dicen que el Fondo Monetario Internacional al fin y al cabo es el garante de la ganancia de los bancos que vinieron a invertir al país en herramientas como los bonos y demás. Y creo que viene por ahí la cosa, ¿no es cierto? Porque asegurar una estabilidad financiera y acomodar la cuestión, creo que tiene que ver con asegurar, a la gente que tomó bonos del Tesoro Nacional, asegurarle cierta ganancia, ¿no es cierto? Y que todo no se vaya al diablo de manera tal que pierdan dinero los muchachos que pusieron. El economista Calcaño, del cual fui muy amigo, decía siempre lo siguiente: la gente cree, él había vivido muchos años en Francia y había desarrollado incluso su carrera como economista en Francia, decía, la gente cree que el Fondo Monetario Internacional está formado por gente que es muy mala, pero que son muy buenos técnicos. Y Calcaño sostenía que era completamente al revés, que gente que es buena, que quiere a sus hijos, que tiene un perro, que digamos, trata bien al personal, pero que es muy mala técnicamente hablando. Es decir, que sus consideraciones técnicas no tienen nada que ver con la realidad sobre la que tienen que actuar. Y da la impresión que fuera así, ¿no? Sí, aparte es una característica, pareciera ser, de un montón de economistas liberales que gozan de cierto prestigio intelectual o de cierto prestigio técnico, y al fin y al cabo creo yo que son seres torpes que lo único que hacen es analizar la economía cual aritmética, sin la posibilidad de ver que la economía funciona en una sociedad. Exacto. Que tiene que ver con la política, que tiene que ver con la organización de los recursos, que tiene que ver con la gente. Un tipo que haga bien cuentas no es un genio en economía, es un tipo que hace bien cuentas. Claro. Entonces, creo que con lo que decía Calcaño, a veces lo vivimos nosotros hoy en la Argentina, ¿no? Cuando escuchamos a prestigiosos técnicos, entre comillas, de la economía que te hablan de aritmética, no te hablan de cálculo matemático, de finanzas, de interés, de cuenta. Está todo bárbaro, pero en el medio está la gente, en el medio están las máquinas paradas, en el medio hay que darle trabajo a la población. Entonces, no son buenos economistas, son tipos que por ahí conocen de finanzas, hablan en términos difíciles para la mayoría de la gente. Creo que hay una frase de Perón que decía que si a un economista le pedís que te explique algo y no lo entendés, preguntáselo de nuevo. Si le seguís sin entender, es que te quiere meter el perro. Te está metiendo el perro. Y creo que hay un poco de eso, porque la economía, al fin y al cabo, no Ahora, hay un empecinamiento, Damián, porque estaba viendo el otro día que el presidente
lo daban como una noticia importante y de apertura, que el presidente había convocado a algunos otros economistas para que le dieran su punto de vista y eventualmente convocarlo. Ahora, a los que convocó son a los mismos que conocemos, a Cavallo, sí, a Broda, digamos, es el mismo sector y que tiene el mismo pensamiento. Sí, el mismo pensamiento y el mismo resultado, porque todos esos señores son fracasados. Vamos a hablar en términos pragmáticos. Exacto. O sea, son fracasados, son gente que ha hecho pronósticos, ha hecho suposiciones, hipótesis de lo que iba a pasar en la Argentina, no ahora, sino años atrás, y siempre han fracasado. Claro. Entonces, son los mismos economistas de siempre y con los mismos resultados de siempre, porque otra vez tenemos la economía por el piso, tenemos el desempleo por las nubes, otra vez tenemos a la gente mal, o sea, los mismos tipos que nos llevaron a los peores lugares, otra vez están en la mesa de discusión de las decisiones políticas y eso es muy preocupante. Creo que como sociedad nos falta aprender, ¿no es cierto?, que aparte de una cara o de una supuesta honestidad, lo que tenemos que mirar a la hora de votar es los equipos técnicos y las propuestas económicas que hay detrás de esas caras, claro, o de esas supuestas honestidades o de esas supuestas simpatías. Si no, nos va a pasar eternamente lo mismo. ¿Qué representación tiene el empresariado argentino? Me refiero al empresariado argentino, sobre todo que produce para el mercado interno. ¿Qué representación tiene en la política? ¿Ustedes se sienten representados, no digo para algún sector, sino en la discusión política? La verdad es que no. No, ese es un tema para mí apasionante porque me preocupa. Nosotros tenemos una representación muy débil. Mirá, el régimen de representación gremial de los trabajadores está muy organizado de acuerdo a una ley. Claro. Funciona muy bien, obtiene beneficios importantes para sus afiliados. Si no funciona muy bien, enseguida salta la chispa, es decir, pasa algo que no funciona. Vos fíjate que los sindicatos tienen diputados, han tenido puestos importantes en distintos gobiernos, claro, en ministerios, están presentes en la toma de decisión de poder real de la Argentina. En la otra parte de la mesa, la parte empresarial, sucede todo lo contrario. La ley que regula las entidades gremiales de las empresas está librada al azar. No al azar, sino a la libertad del mercado. A la libertad del mercado. Cualquier empresario, cualquier grupo de empresarios puede juntarse y decir: nosotros vamos a conformar la Cámara de Fabricantes de Botellas y la registramos en la IGJ y mañana empezamos a trabajar como la Cámara de Fabricantes de Botellas. Claro. No tenemos al Estado, no tenemos ningún organismo público que venga a exigirnos a ver las botellas que fabrican. A ver las botellas que fabrico, a ver la representación que yo tengo de esos fabricantes. Pues si yo digo que yo represento a los fabricantes de botellas, tengo que de alguna manera ser un legítimo representante. Exacto. En la Argentina no existe ningún régimen de esa característica, con lo cual los que suelen manejar las grandes entidades que uno escucha en los medios de comunicación como representante del empresariado nacional, terminan siendo los que más dinero tienen. Entonces, lo que terminan defendiendo son los intereses particulares en cuestión. Claro. Y al respecto también hay que hacer una aclaración que yo no me canso de hacerla. Desde que ganó el gobierno de Mauricio Macri, se dice que este es el gobierno de los empresarios y no hay nada, pero nada más equivocado, nada más falso que esa afirmación. Hay 650.000 personas en la Argentina que tienen o una empresa o un comercio, están registrados. Son 650.000 tipos. ¿A vos te parece que de esos 650.000 tipos están representados por este gobierno? Todo lo contrario. Están cerrando fábricas, están cerrando comercios, están achicándose por los gastos fijos, están despidiendo gente. Este no es un gobierno de empresarios. La mayoría de los empresarios la estamos pasando muy, pero muy mal. Este es un gobierno de algunos vivos, y de un sector muy concentrado. Un sector muy concentrado, ha beneficiado mucho a los banqueros, claro, ha beneficiado mucho una gran hegemonía del capital financiero. No, creo que está mal decir que es un gobierno de empresarios. Y claro que no estamos representados. Desde lo gremial, desde las cámaras, en donde el Estado no exige legitimidad ni representatividad, ni democracia.
en el funcionamiento interno. Claro. Hay cámaras de sectores muy importantes, sectores que emplean a cientos de miles de personas, Sí, en cuyos estatutos figura el voto calificado. Claro. Así de claro, vos facturás 10, tu voto vale 10, como en el FMI. Claro. Así funcionan las cámaras en la Argentina. Entonces es muy difícil armar desde las cámaras algo representativo, algo democrático y llegar de esa manera a los funcionarios con la problemática real de todo el mercado. Claro, Generalmente totalmente. se llega con la problemática del que maneja Claro. esa cámara, que es el que más plata tiene. Claro. Damián, estamos terminando. Dos propuestas que vos quisieras ver en el gobierno que triunfe en las elecciones del 2019 y que a vos te representa o que a tu sector lo representaría. Dos propuestas. Dos ideas, dos conceptos. Mirá, como en líneas generales, como gran directriz de gobierno, me parece que tiene que ser un nuevo proceso que tome a la producción nacional como eje del crecimiento y del desarrollo de políticas públicas. Eso creo que, digamos, como vector fuerza tiene que ser fundamentalmente ese. Y el segundo te diría corregir por ahí la representatividad gremial y mejorar los espacios en donde se discuten las políticas económicas, en donde no nos encontremos un técnico del FMI dialogando con el ministro de Producción de la Argentina, Claro. diseñando las políticas de los argentinos. En esa mesa tiene que estar sentados representantes genuinos de la industria, representantes genuinos de los servicios, representantes genuinos del comercio, Claro. pero genuinos, no el dueño de una cámara. Claro. Me parece que esas dos directrices serían fundamentales. Y después una batería de medidas de corto plazo para solucionar el desastre económico que generó este gobierno. Esas medidas tendrían que reforzar el mercado interno. Sí, fundamentalmente hoy tendríamos que empezar por dos lugares. El primero es frenar los embargos de la FIP. Es preocupante la cantidad de empresas. Bueno, y esto del aumento de la tasa del interés en las deudas de AFIP. Sí, la FIP está Intentando con eso disminuir la morosidad, con lo que determina que no se pueda pagar nunca más. No, lo que está haciendo este gobierno es increíble. O sea, es increíble, está matando a la gallina de los huevos de oro. Claro. O sea, lo que está haciendo la FIP es terrible, te embargan la cuenta enseguida, te sacan del mercado formal. Hay muchas empresas que ya están en la clandestinidad. Esa te diría que es una primera medida, moratoria para las pymes, interés cero para pagar las deudas que han quedado. Y cobrarle la deuda a la nación, por ejemplo. Cobrarle la deuda a las empresas grandes. Claro. Mira, hay un dato muy particular. El 80% de los juicios que se ejecutan en AFIP recaen sobre las pymes. Claro. Y las pymes representan el 20% del dinero que se le debe a la AFIP. Es solo el 20%. Es solo el 20% y los juicios ejecutivos recaen en su mayoría contra las pymes. Contra las pymes. O sea, y los grandes deudores tienen buenos estudios de abogado. Tienen buenos estudios de abogado, o vaya a saber qué buena relación con los directivos del organismo para que su deuda se licúe o haga una moratoria, digamos, beneficiosa. Y el segundo punto, te decía, aparte de la FIP, es un shock al consumo, un shock al mercado interno. El 95% de los que tenemos comercio, industria... Aún a costo de tener una cierta inflación, que ya la tenemos. Sí, pero la inflación, como el mal endémico de la Argentina, es un diagnóstico equivocado. O sea, obviamente una economía confortable, cómoda y que funcione bien, funciona con una inflación baja. Pero yo te puedo nombrar casos como Corea del Sur, te puedo nombrar casos como Brasil y alguno que otro país que ahora no se me viene a la cabeza, pero esos dos países puntualmente, sus años de crecimiento, décadas hablamos, 15, 20 años, fueron con inflación de 20, de 40%, o sea, no hay que tener miedo, o sea, a la inflación. Con la excusa de bajar la inflación, están haciendo este desastre. O sea, claro, y no solo el tema la de bajaron. la inflación es a quién perjudica y a quién beneficia, en última instancia. La inflación perjudica a los más débiles. Claro. Esa es una discusión, o sea, es indiscutible, digamos, ¿cierto? Ahora, el tema es que vos tengas inflación y crecimiento. Claro. Si vos tenés inflación y crecimiento,
podés ir compensando las pérdidas de poder adquisitivo que genera el desfasaje inflacionario, claro. ¿No es cierto? La apuesta es a corregir la inflación. Ahora, si vos tenés inflación con decrecimiento... La apuesta es a corregir la inflación con mayor producción. Con mayor producción. Con mayor oferta de bienes y servicios. Destrabando los nudos que tenés en distintas cadenas de valor, en donde tenés abastecimiento oligopólico, claro, entonces ahí hay un control de precios de cartelización. Bueno, claro. Con mayor oferta empezás a regular todos esos cuellos de botella, pero eso no se hace del día a la noche y tampoco se hace desde el Banco Central, desde un escritorio, sacando bonos a tasa de interés altísima para que baje el consumo. Eso es una mentira de los liberales. Y con un Excel. No exactamente, no es así. Damián, muchísimas gracias por tu presencia a ustedes, en Noticias 3.0. Seguimos en Noticias 3.0. Estábamos conversando con Damián Regalini, empresario, dirigente empresarial del sector textil, que nos ha dado un panorama bastante melancólico, diríamos, sobre el momento que atraviesa su sector. No se vaya.